El día de hoy, compañeros, vamos a realizar la derivada de la función f de x igual a 3 elevado a 2x al cuadrado por raíz cuadrada de x. Para realizar esta derivación, primero debemos comprender que lo que tenemos aquí es un producto, entonces debemos utilizar la regla del producto para derivar, que me indica que si yo tengo f por g y lo voy a derivar, esto es igual a derivar f por g sin derivar más f por g derivado. Primero debemos comprender que viene siendo f. En este caso es 3 elevado a 2x al cuadrado y g es igual a raíz cuadrada de x. Ahora, para poder realizar la derivada de lo que viene siendo f, que es 3 elevado a 2x al cuadrado, yo debo de tener en consideración la siguiente fórmula. Si yo tengo a la potencia b, es igual que tener e a la potencia b por logaritmo natural de a. Esto lo utilizo para que la forma de derivar sea mucho más sencilla. Esta es una regla de los exponentes. Entonces, si yo conozco lo que viene siendo este término, que es 3 elevado a 2x al cuadrado, lo voy a representar ahora de esta forma. Y me quedaría e, en este caso voy a poner e elevado a lo que viene siendo b, viene siendo 2x al cuadrado por logaritmo natural de a, y a como viene siendo la base, en este caso el número 3. Una vez que yo me conozco este término y lo represento ahora de esta forma, voy a utilizar la regla de la cadena para derivar esta función. La regla de la cadena me indica que si yo tengo la derivada de f en término de u respecto a x es igual a derivar f en término de u y por la derivada de u en término de x. Ahora, aquí viene siendo u. U en este caso está jugando el papel de 2x al cuadrado por logaritmo natural de 3. Una vez que yo ya sé lo que vale u, voy a representarlo en esta fórmula. La fórmula voy a poner aquí, la derivada de la función en términos de u respecto a x es igual a la derivada de la función evaluada en u, que viene siendo en este caso e, pero en este caso ya no va a ser elevado a 2x al cuadrado, ya que nosotros cambiamos la variable por u, sería e a la u, y todo esto multiplicado por la derivada de u respecto a x, que es igual, la derivada de u de toda esta expresión es 2x al cuadrado por logaritmo natural de 3. Ahora, vamos a realizar primero la derivada de esta expresión. La derivada de f en términos de u de e a la u es ella misma, ya que la derivada de e a la x o de e a la u se entiende que es el mismo resultado, e a la u. Ahora vamos a derivar esta expresión. Para derivarlo debemos de tener en cuenta todo lo que no sea x, todo lo que sea constante, y sacarlo de la derivada para poder derivar únicamente lo que es en términos de x, que sería en este caso constante el número 2 y logaritmo natural de 3. Entonces voy a poner el término acá. Ya encontramos lo que es la derivada de f en términos de u. El resultado lo pongo aquí. La derivada de f en términos de u es igual a e a la u. Ahora, ¿cómo derivamos esta expresión? Como les comento, sacamos todo lo que sea constante fuera de la derivada. Nos quedaría 2 por logaritmo natural de 3 multiplicado a la derivada de u respecto a x de x al cuadrado. Y la derivada de x al cuadrado se entiende que es 2x. Entonces, ¿cómo llegamos a este resultado de 2x? Utilizando la regla de la potencia, que me indica que si yo tengo x a la potencia a, es igual a bajar la potencia, multiplicarlo por x y a la potencia restarle 1. Como yo ya conocemos esta fórmula, vamos a aplicar entonces la derivada de esta expresión. Voy a poner 2 por logaritmo natural de 3, y la derivada de x al cuadrado utilizando la regla que acabamos de ver sería 2x. Esto se va a multiplicar y el resultado, simplificando esta expresión, multiplico este 2 por 2x y me quedaría 4x por logaritmo natural de 3. Entonces, una vez que ya tengo este resultado, que es la segunda derivada de que estoy buscando, ahora vamos a hacer la multiplicación. Voy a borrar todos estos términos y me quedaría entonces, de este lado voy a poner la derivada de la función en términos de u respecto a x es igual a la derivada de la función en términos de u, que es e a la u,
por 4 por x, en este caso por logaritmo natural de 3. Pero para realizar la multiplicación debo regresar su valor original de e a la u. En este caso lo voy a poner aquí. Sería e elevado a lo que viene siendo 2x al cuadrado por logaritmo natural de 3 multiplicado por 4x por logaritmo natural de 3. ¿Cómo realizamos estas operaciones? De la siguiente forma. Una vez que nosotros ya conocemos los términos a realizar, debemos de tener en consideración las siguientes fórmulas de exponentes. Por ejemplo, si yo tengo esta expresión e elevada a 2x al cuadrado por logaritmo natural de 3, yo lo puedo representar de la siguiente forma utilizando esta ley de los exponentes. Voy a poner la ley aquí. Sería a elevado a b por c. Esto es igual a tener a elevado a la b por c, es decir, sacamos lo que viene siendo c. ¿Cómo me quedaría entonces? Sería igual a e por logaritmo natural de 3, y todo esto lo vamos a encerrar y lo va a estar multiplicado por 2x al cuadrado. Todo esto multiplicado por 4x logaritmo natural de 3. Les recomiendo apuntar esta fórmula. Una vez que ya conocemos la fórmula, bueno, lo voy a dejar aquí por un instante, y ya realizamos ese procedimiento, vamos a aplicar ahora una ley de los logaritmos que me indica, si yo tengo a elevado al logaritmo, en este caso de base a, logaritmo de b de base a, es decir, esta expresión que tengo yo aquí es igual a tener únicamente b. Es decir, toda esta expresión que yo tengo aquí sería igual a e elevado al logaritmo de 3, únicamente el resultado sería 3 elevado a 2x al cuadrado. De esta forma yo voy reduciendo términos, pero teniendo en cuenta leyes de los exponentes y ley de los logaritmos. Y todo esto va a estar multiplicado, esto sigue igual, por 4x logaritmo natural de 3. Ahora, lo siguiente sería realizar esta operación. Ahora tengo que tener en consideración lo siguiente, otra ley de los exponentes. ¿Y ahora qué ley sería? Sería a elevada a la potencia b por x, que es igual a la potencia a elevada a b, y todo esto multiplicada por x. En este caso nosotros tenemos este término semejante a este. A viene siendo 3, b el número 2 y x al cuadrado. ¿Cómo nos quedaría? Voy a realizarlo en la parte de aquí arriba. Nos quedaría entonces, voy a ponerlo aquí, este término sería 3 al cuadrado, y todo esto por x al cuadrado, multiplicado por 4x logaritmo natural de 3. Realizo la operación, voy a borrar aquí. 3 al cuadrado es 9. 3 al cuadrado sería 9 por x al cuadrado por 4x logaritmo natural de 3. Y todas estas operaciones se realizan para poder simplificar de manera correcta. Ahora, una vez que ya simplifiqué todos estos términos, es decir, una vez que ya realicé la derivada, este resultado es la derivada de f. Entonces, ya una vez que llegué a este resultado, voy a borrar todo lo que tengo aquí. Estas fórmulas les recomiendo que las apunten. Entonces, como ya derivé f, ahora tengo que derivar g. Voy a poner el resultado aquí arriba. La derivada de f es igual a 9x al cuadrado por 4x logaritmo natural de 3. Ya que terminé de realizar la derivada de f, vamos a derivar g. En este caso g sabemos que es raíz cuadrada de x. Y para derivar esta función será la derivada respecto a x de raíz cuadrada de x. Yo lo puedo representar como la derivada de x a la 1/2. Como lo tengo en radical, lo puedo pasar a potencia. Entonces, una vez que lo tengo en potencia, aplico la regla nuevamente
de la potencia, que me indica que si tengo x a la potencia a es igual a bajar la potencia, multiplicarlo por x y a la potencia restarle 1. Entonces ya como tengo este término, ¿qué es lo que hago? Únicamente a continuación sería bajar este 1/2, multiplicarlo por x, y al 1/2 le quitamos 1, sería menos 1/2. Y el resultado, para no tener potencia negativa, sería 1 sobre 2 raíz de x. ¿Cómo llegamos a esos resultados? Muy fácil. Tenemos 1/2 menos 1, lo que le vamos a restar a la potencia. Este 1 yo lo puedo representar como un número fraccionario. Multiplico 2 por 1, me va a dar 2. 1 por 1 me queda 1. El signo negativo, y 2 por 1 sería 2. El resultado, 1 menos 2 sería menos 1. Y todo esto dividido entre 2. Ahora, ¿cómo llegamos al resultado de la derecha? Es decir, 1 sobre 2 raíz de x. Si yo tengo el resultado de esta expresión es 1/2 de x a la menos 1/2, ¿verdad? Entonces, como yo no quiero potencia negativa, si yo tengo x a la menos 1 es igual 1 sobre x. Es decir, yo lo puedo representar de esta forma. X a la menos 1, para no tener potencia negativa, lo bajo como si fuera en el denominador, lo divido entre 1 para que la potencia me quede positiva. Y es lo mismo que hicimos acá, solamente que en el denominador se encuentra este 2 y me quedaría 1 sobre 2 que multiplica x a la 1/2. Pero como yo tengo entendido que x a la 1/2 es raíz de x, lo regreso al radical, por eso me queda 1 sobre 2 raíz de x. Y es ahí donde llegamos a este resultado. Entonces, una vez que ya resolvimos ahora la derivada de g, que viene siendo, voy a ponerla aquí, la derivada de g sería 1 sobre 2 raíz de x. Vamos a ponerlo según la fórmula como nos está indicando. Sería f por g, y lo vamos a derivar. La derivada de f ya la tenemos, 9x al cuadrado por 4x logaritmo natural de 3. Todo esto multiplicado por g sin derivar, que es raíz de x. Y todo esto más, voy a quitar este resultado, ya lo tenemos acá. F sin derivar, que sería 3 por 2x al cuadrado por raíz de x. Ahora, ¿cómo quedaría el resultado? De la siguiente forma: f por g en la derivada. Nosotros lo que debemos hacer aquí, este término va a quedar igual, pero como está multiplicándose por raíz cuadrada de x, únicamente esta x y esta x son las que se van a multiplicar, lo demás se mantiene igual. ¿Y cómo nos quedaría la multiplicación? Si nosotros analizamos, tenemos x a la potencia 1 por x a la potencia 1/2, porque está en raíz cuadrada. Entonces el resultado sería la misma x, pero las potencias se suman, es decir, 1 más 1/2. El resultado sería, recuerden que este 1 lo puedo representar como un número fraccionario, dividiéndolo entre 1. Multiplico denominadores, 1 por 2 me queda 2, multiplico cruzado, 1 por 2, el resultado es 2, lo pongo arriba, más 1 por 1 sería 1. El resultado del numerador, 2 más 1, 3, pasamos el denominador igual, 3/2. Entonces el resultado de esta multiplicación sería x a la 3/2. ¿Cómo me quedaría? Sería 9x al cuadrado por 4x a la 3/2 del logaritmo natural de 3, y más el resultado de esta expresión. Recuerden una fórmula que vimos anteriormente, que si yo tengo a por b a la potencia b por x, sería a elevado a la b, y todo esto por x, es decir, puedo sacar esta x. Esto lo utilizo para realizar la operación de aquí. Entonces, si yo quiero separarlo de esta forma, así, será 3 al cuadrado, 9, y esto multiplicado por x al cuadrado, por, en este caso tenemos lo que viene siendo, perdón, aquí era la derivada de g, que es 1 sobre 2 raíz de x. Ahí disculpen el error. El resultado de esta multiplicación de 9x al cuadrado por esta expresión, este es un número entero y este es un número fraccionario, multiplicamos directamente y el resultado sería, como 3 al cuadrado es 9, y sería 9x al cuadrado por 1, sería 9x al cuadrado, y todo esto dividido entre 2 por raíz cuadrada de x.
y nosotros llegamos al resultado de esta derivación. El resultado sería 9x al cuadrado por 4x a la 3 medios por logaritmo natural de 3 más 9x al cuadrado entre 2 por raíz cuadrada de x. Bueno, compañeros, espero les haya gustado. Recuerden seguirme en Facebook. En las matemáticas lo son todo. Les agradezco mucho su tiempo. Les comparto también mi blog en la descripción del video. Gracias por su atención y hasta la próxima.